cordial saludo de parte de mi familia, a toda la congregación de Torre Fuerte. Esperemos que estén pasando de la mejor manera esta situación, ¿verdad? Que a todos nos aqueja en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos. Y bueno, esperemos en Dios que, de acuerdo a su voluntad, que pase esto cuando tenga que pasar y de la forma que tenga que pasar, ¿verdad? Vamos al libro de San Juan, hermanos, para dar inicio al mensaje. Libro del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25. Lo vamos a partir de este texto en este mensaje. Libro de San Juan 11, versículo 25, es un versículo muy conocido, hermanos, y vamos a leerlo, 25 y 26, hermanos. Dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vamos a leerlo nuevamente, hermanos, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Como una pregunta que hace Jesucristo, ¿verdad? Vamos a orar para dar inicio. Señor, gracias te damos en esta hora por tu infinita misericordia y tu fidelidad, Señor, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de incertidumbre, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado tú a nosotros, Señor. Hasta aquí has prolongado tu gracia y tu misericordia con nosotros. Te pido en esta hora que seas tú el que hable a tu congregación, a tu pueblo, Señor, que no sea yo, ni mis pensamientos, ni mis ideas. Que seas tú, Señor, el que traiga la palabra en esta hora. Te doy muchas gracias por el privilegio y la bendición de compartir a la congregación en este día especial. Y, Señor, que todo lo que yo pueda hacer o que yo pueda pensar, Señor, que seas tú el que tome esos pensamientos, esas ideas, que sea tu palabra que fluya en esta hora para la congregación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les comentaba, es un privilegio, es realmente una bendición compartirles en esta hora. Y bueno, yo creo que al menos en mi perspectiva o en mi experiencia, este es un día de resurrección completamente diferente, como lo ha sido o como han sido estos últimos días, estas últimas semanas para todos, en muchos ámbitos, tanto lo laboral como lo social. Y se estilaba anteriormente, o al menos en mi experiencia, en las congregaciones se estila, como dijo mi hermano Alejandro, hacer culto de resurrección en las mañanas. A veces se estilaba en algunas congregaciones que todos íbamos de blanco al culto de resurrección. Pero esta situación, esta pandemia, esta cuarentena ha venido a romper pues los hábitos, ha venido a romper todas las costumbres que teníamos, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y realmente es Dios hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Es Dios el que está moviendo los corazones, tanto de la gente que está dentro de las iglesias como la gente que está fuera de las iglesias. Entonces, este mensaje lo he titulado El gozo en medio de la aflicción. Realmente sabemos todos, o humanamente, nosotros nos gozamos cuando todas las cosas marchan bien. Nosotros tenemos felicidad cuando todo está bien, cuando todo marcha sobre ruedas, como se dice. Realmente cuando tienes un trabajo estable, cuando estás bien de salud, pues realmente tenemos felicidad en cierta forma, humanamente hablando. Y pues como te comento, el día de hoy es atípico, no es normal estar transmitiendo este mensaje por estos medios. Gracias a Dios por los medios en los que estamos transmitiendo, pero es completamente diferente a lo que habíamos venido haciendo anteriormente. Y la verdad, pues el servicio de resurrección era un culto especial, o es un culto, o es un servicio especial para todos nosotros, en el cual recordamos las palabras y recordamos lo que pasó después de la muerte de Jesucristo, la resurrección, que realmente es un punto fundamental en nuestra fe como cristianos. Es algo que a veces lo vemos realmente como un evento después de la muerte de Jesucristo, y a veces no lo entendemos, no alcanzamos a entender todo el fruto que da este evento de la resurrección
y cómo nosotros como cristianos debemos estar basados en este evento, en la resurrección, para poder vivir nuestra vida y realmente tener ese gozo en medio de la aflicción. Y vamos a ver cómo vamos a centrarnos en este evento de resurrección y cómo deberíamos de verlo realmente ahora en estos tiempos de angustia, de preocupación. Y bueno, esta pandemia ha traído el confinamiento en casa. Realmente han pasado ya casi un poquito más de un mes aquí en Monterrey desde que se estableció la cuarentena. Se ha establecido de acuerdo a las autoridades al día 30 y creo que no sé si tal vez lo van a prolongar aún más. Y realmente pues hay diferentes tipos de pensamientos durante este confinamiento. Hay quienes por su trabajo no pueden hacerlo. Hay personas como en mi caso que debido al trabajo que realizo pues puedo estar en casa realizando mis actividades, pero en sí realmente es una situación difícil, es una situación complicada. Hay gente que ha perdido sus trabajos, hay gente que está en angustia en este momento, no sabe el futuro laboral en sus vidas y es complicada la situación. Cada vez que tengo oportunidad de ver las cápsulas o los informes del gobierno, en los noticiarios, por ejemplo, invitan a un doctor, invitan a un psiquiatra ya, porque esto está afectando pues no solamente el ámbito laboral, sino también el personal en toda la gente, y por eso hacen referencia a estos especialistas, tanto doctores como psiquiatras, para saber cómo sobrellevar, ¿verdad?, esta situación en la cual estamos inmersos. Y la verdad es que estadísticamente han aumentado las agresiones en casa, pues sí, lo que es el confinamiento ha hecho que muchas personas empiecen a comportarse de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, yo quiero llevarte a esta situación y a esta reflexión de cómo la resurrección de Jesucristo nos va a dar una perspectiva diferente en nuestras vidas en este tiempo, en esta situación. Hoy en día tenemos tiempos de aflicción, muerte, lamentablemente ha habido muertes pues por todo el mundo, contándose en miles. Y la mayor preocupación del mundo es qué va a pasar en estas fechas, en estos días. Actualmente, de acuerdo a las cifras del gobierno, tenemos unos 4.219 personas contagiadas por el virus, y defunciones hasta el momento van 273, que realmente pues estamos en la espera de la situación más complicada que se avecinan en estas próximas semanas. Realmente a comparación de Estados Unidos o de otras naciones europeas, pues todavía no llegamos a ese pico, ¿verdad?, que se comenta, a ese momento en el cual va a haber más contagios y más situaciones adversas. Precisamente ahora cobra más sentido la resurrección de Jesucristo para nosotros como cristianos. Y una de las personas que hizo suyo y que se apropió de ese momento de la resurrección para su vida y su ministerio fue el apóstol Pablo. Y vamos a ver cómo Pablo dimensiona y vamos a ver cómo Pablo hace y se apropia de esa situación para hacer la base de su ministerio posterior una vez que Jesucristo lo llama. Y vamos a ver cómo Pablo solamente no lo hace de manera teológica esta resurrección, sino que la vive y la comparte con los demás. Si tú entras a las redes el día de hoy y si tú estás atento a las noticias, yo creo que muchos tenemos el tiempo, o Dios nos ha dado el tiempo para estar checando o para estar viendo lo que está aconteciendo. Realmente la situación en el internet o en las redes es de alarma y es de extrema preocupación. ¿Por qué? Porque me he topado con títulos como el 2020 está en una situación complicada, o qué está pasando. Están algunos títulos de las redes, es realmente alarmante, o mucha gente lo ve de esa forma. Y pues realmente en los datos, en las estadísticas en este año, es un año muy complicado, es un año obviamente pues diferente al resto de los años anteriores. ¿Por qué? Porque ha habido crisis económica, tenemos crisis ambiental,
y pues la incertidumbre del mundo entero por la expectación de lo que está pasando, ¿verdad? Y mucha gente se pregunta, mucha gente que no conoce a Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué realmente ya no llevo mi vida cotidiana? Ya no hago lo que comúnmente hacía, ya no voy al trabajo, ¿por qué ha escaseado el dinero? ¿Qué está pasando? Se pregunta la gente en general, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué está pasando esto? Son las dudas que mucha gente tiene. El viernes leí una noticia que se comentaba que un volcán, el Krakatoa, había hecho erupción y había desencadenado una reacción en muchos volcanes del mundo, incluido el volcán Popocatépetl, en el cual pues también había iniciado actividad. Entonces mucha gente estaba alarmada por esa situación y realmente te comparto y te digo en este momento, Dios tiene el control, eso es innegable, no hay duda de eso. Hemos escuchado mensajes que Dios no se le escapa absolutamente nada, Dios es soberano, y esta situación y lo que está aconteciendo y lo que está por venir no es absolutamente nada ajeno a Dios. Dios tiene control de todo esto y Dios va a hacer conforme a su voluntad, tanto trabajando en las naciones como en los individuos. Eso que no te quede duda, hermano, en esta mañana. Dios está trabajando tanto en grupos de gentes como te está hablando de forma individual. Vamos ahí a Corintios 15, Primera de Corintios, hermanos, capítulo 15, versículos 3 y 4. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Y como te comentaba, vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace como suyo, se apropia de este evento de la resurrección, que muchas veces, te comento, se estila y hacemos ciertas pues tradiciones, por así decirlo, en el cual hacemos un culto de resurrección, celebramos, conmemoramos, recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo. Y vamos a ver cómo Pablo no solamente lo hace suyo, sino que lo comparte y lo hace, se apropia de ello, y tanto en su vida personal como en su ministerio es una base fundamental para él. Vamos a 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice así el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces él recibió esta información en la cual él sabe que Jesucristo tenía un plan divino en la tierra, que vino, que hizo su ministerio, que tenía que morir conforme a las Escrituras, pero también que dice el versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Más abajo en el versículo 13 y 14, aquí hace todo el fundamento del Evangelio de Jesucristo y cómo él ve este evento y cómo él lo comparte. Dice, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Jesucristo o Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Aquí, como lo podemos ver en estos versículos, es el fundamento del Evangelio que está predicando Pablo a los gentiles. Y realmente, como te comento, a veces como cristianos tenemos el servicio de resurrección, todo lo que comúnmente se llama la Semana Mayor, ¿verdad? Pero Dios nos ha traído a estos tiempos, Dios nos ha traído a esta situación para reflexión, como te comento, tanto de las naciones como de los individuos, en el cual se estilaba comúnmente, al menos en México, se estilaba de que esta semana era de asueto en general, de vacaciones, de salir, de paseos, y muy poca gente se acordaba de esta Semana Santa, también llamada Semana Mayor. Entonces, Dios nos ha traído a esta situación, a este confinamiento, no solamente por una pandemia, sino también por un propósito eterno y un plan que va más allá de lo que tú y yo podamos entender, ¿verdad?
Comúnmente, te digo, se estilaba esta situación en la cual pues la gente lo tomaba como paseo, como vacaciones, y muy poca gente recordaba realmente el significado de esta semana. Y hoy precisamente, que es el domingo de resurrección, estamos recordando este evento glorioso que a nosotros nos llena de esperanza, a nosotros los cristianos, en medio de esta situación complicada. Precisamente he titulado este mensaje como el gozo en medio de la aflicción, hermano. Yo no sé cómo estés pasando tú esta situación, no conozco pues la situación laboral en la que estás. He hablado con algunos hermanos de la congregación y sí está complicada la situación, pero yo te quiero traer en este momento, en este mensaje, compartirte la situación y cómo obtener ese gozo aún en medio de estas pruebas, de estas luchas y de esta situación que a todos nos está afectando. Como podemos ver, bueno, pues Pablo aquí tenía en estos versículos cada una de las situaciones y la fe y cómo pone su fe en este evento de la resurrección. Prácticamente en el versículo 14 pues nos dice que le da un significado a su prédica, la resurrección de Jesucristo. Dice, si Cristo nos resucitó, vana nuestra predicación, vana también sería nuestra fe. Entonces sabemos y estamos completamente tomados de esa esperanza de la resurrección, ¿verdad? Porque Jesucristo muestra su poder, no solamente la muerte, no solamente se quedó en esa acción de la muerte en cruz, sino que en su poder, toma poder en ese evento de la resurrección, vence la muerte, vence todo lo que humanamente no podríamos hacer y ponemos nuestra fe en este evento glorioso en el cual Jesucristo al tercer día resucita y también nos deja ver en los evangelios, en cada una de las narraciones de lo que es la resurrección, nos deja ver cómo el ser humano, aun y cuando Jesús muestra su poder en su ministerio, cómo en ese preciso momento el ser humano y la fe humana decaen o la confianza humana decaen. Vemos a los apóstoles pues totalmente no sabían qué hacer, no tenían alguna esperanza humanamente hablando. Y vemos en la resurrección que Jesucristo se presenta primero ante las mujeres que van a la tumba y después los apóstoles oyen las noticias de la resurrección. Muchos, aún incrédulos, pues no pueden obviamente creer este evento. Y así muchas veces nosotros no podemos concebir cómo podemos estar gozosos en medio de estos tiempos de incertidumbre, en estos momentos de preocupación. Y más adelante Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos da una perspectiva de su vida, nos da una perspectiva en la cual nosotros podemos ir más allá de la preocupación humanamente hablando de lo que está aconteciendo y nos da una perspectiva general de su vida y de lo que ha sido realmente el poner la confianza y su fe en la resurrección de Jesucristo y cómo esto va a afectar su vida y su ministerio. Quiero que vayas conmigo a 2 Corintios. Capítulo 4. Vamos a hablarlos desde el 7. 2 Corintios 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí vemos cómo Pablo en este momento empieza a relatar o nos empieza a contar cómo está viviendo su fe y su vida a través de la resurrección de Jesucristo. Versículo 8 dice que estamos atribulados en todo. Varias veces en la congregación hemos visto la vida de Pablo, cómo Pablo tiene una fe, por así decirlo, ferviente, primero en defender lo que él cree antes de que tenga un encuentro con Jesucristo, cómo lleva a los cristianos ante las autoridades, cómo los arresta, cómo tiene esa, digamos, pasión, por así decirlo, por su fe.
Pero después vemos el encuentro con Jesucristo, el mandato de ir a los gentiles y cómo Dios transforma esa fe o esa pasión humana en una pasión y una fe verdadera para predicar el Evangelio. Y aquí vemos estas palabras de Pablo que dice que estamos atribulados en todo. Tal vez en este momento te sientas atribulado, te sientas en este momento pensando en lo que está por venir, en la situación laboral que tienes, tal vez en las deudas que estás o que estás sobrellevando en este momento. Pero Pablo nos dice la perspectiva, sí, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Esa es una palabra de Pablo que nos llena de paz a nosotros y que realmente nos da una perspectiva diferente de cómo tener ese gozo en medio de la aflicción. Sí, estamos, dice, atribulados, tenemos problemas, mas no angustiados, dice esta parte. La siguiente dice, en apuros, mas no desesperados. Tal vez te sientas apurado en este momento porque estás pensando qué vas a hacer, no hay comida en la cena, no hay dinero, no hay efectivo en este momento, pero Pablo nos dice, estamos en apuros, mas no desesperados. Siguiendo en el versículo 9 dice, perseguidos, mas no desamparados. Tal vez te sientas perseguido por tus pensamientos en este momento. Tal vez tú en este momento estás abrumado por el estrés que te provoca esta situación. Pero realmente no estás solo. Tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. Entonces vemos estas palabras en el versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Entonces, aquí vemos cómo Pablo, a pesar de las aflicciones que pasa, a pesar de todos los problemas que le conlleva el ir y el predicar a Jesucristo, a los lugares que lo manda Dios, vemos cómo Pablo tiene esta perspectiva. Sí, tengo todos estos problemas, sí, tengo todas estas angustias, sí, tengo todos estos apuros, pero tal vez me sienta o te sientas derribado, pero no destruido, no estoy destruido todavía. Y todo esto Pablo lo embona, lo liga más adelante con algo que realmente nos llena pues de paz, este pensamiento y cómo él veía las cosas en su ministerio, pues obviamente fundándose en la resurrección de Jesucristo. Más adelantito dice, versículo 10, dice, llevando en el cuerpo siempre todas parte de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, esa vida, esa resurrección de Jesucristo se manifiesta realmente en lo que yo soy como cristiano, se manifiesta realmente en la situación y en la visión que yo tengo ante esta situación. Entonces debemos tomar estas palabras como lo ve Pablo en su perspectiva. Versículo 12, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y todo esto que él padece y todo esto que él le acontece, él está siguiendo, él está con un objetivo claro en su vida, que es el predicar el Evangelio, y él sabe que la resurrección de Jesucristo es parte fundamental, es realmente el motor que le da o que mueve a su ministerio y a su vida. Versículo 14 dice del mismo capítulo 4, sabiendo que él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, realmente todo esto, todas estas palabras de Pablo nos llenan pues de esperanza, nos llenan de paz en estos momentos difíciles que estamos aconteciendo, que estamos pasando. Y realmente, como te comento, es Dios hablando a nuestras vidas, es Dios hablando a nuestros corazones, tanto a las congregaciones, tanto a los individuos, es Dios hablando a nosotros mismos. Y Dios nos da la paz aún en los momentos más difíciles, y en esta situación pues no es la excepción. Yo creo que en los momentos
donde nos hemos sentido atribulados, en los momentos donde nos hemos sentido sin esperanza, en los momentos en los que nos hemos sentido abandonados, viene el Espíritu Santo y nos da esa paz que solo Jesucristo puede dar. Te comento, hace un par de meses viví una situación con la enfermedad de mi padre y realmente al principio yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué estamos pasando esta situación, verdad? ¿Por qué estamos pasando como familia esta situación de enfermedad y posteriormente la muerte de mi padre? Y era Dios hablando cada vez que yo tenía oportunidad de estar en el hospital con él. Dios hablaba a mi corazón de una forma muy diferente a como me había hablado antes. Dios traía a mí realmente paz en esos momentos de angustia y de dolor. Y yo le daba gracias a Dios porque si yo le decía a Dios, Dios, si hay algo malo en lo que yo te pueda o en lo que me motive a buscarte, va a ser bendición para mí. Tal vez estás diciendo, bueno, pues ¿qué tiene o cómo está diciendo esto, hermano? Sí, realmente a veces Dios nos mueve o mueve situaciones en las cuales podemos sufrir, podemos estar angustiados, pero nuestra reacción va a ser o debe de ser o debería de ser ir en busca de Dios y estar realmente enfocado en lo que es Dios y realmente pues sabiendo lo que Dios va a hacer en esta situación difícil. Entonces traía a mí en esos momentos, en esas noches de vela que tuve que estar ahí con mi padre en cuidados intensivos. Entonces cada vez que yo tenía la oportunidad, Dios hablaba a mi corazón, y cuando tuvo lo que tuvo que pasar, el desenlace que tuvo la enfermedad de mi papá, pues yo le daba gracias a Dios en ese momento porque nos enseñó como familia y hubo frutos, aunque no lo creas, en esa situación negativa, comúnmente lo veamos así. Hubo situación de bendición en la enfermedad y en todo lo que aconteció con mi papá. Entonces, en esta hora, hermano, ¿cuál es la situación en la que está tu vida? ¿Estás sin trabajo? ¿Estás sin aliento? ¿Estás estresado? ¿Estás sin ánimo? ¿Cuál es la situación que envuelve tu vida en este momento? Realmente me acuerdo mucho cuando hicieron el ejercicio en la congregación de poner lo que había Pablo pasado, lo que había sufrido, lo que había acontecido en su vida durante su ministerio y cómo él, a pesar de que tuvo naufragios, a pesar de que estuvo en la cárcel, fue apedreado, cómo en estos versículos, él dice en versículo 9, 8 y 9, estoy teniendo todos estos problemas, estoy atribulado, angustiado, perseguido, derribado, pero no estoy destruido. Dios sigue, o mi carne sigue reflejando en cierta forma, mi pensamiento, mis acciones siguen reflejando la vida de Jesucristo, del Cristo resucitado, siguen reflejando y es el motor por el cual yo me estoy moviendo y sigo adelante a pesar de estas situaciones. Realmente Dios es hablando a su congregación. Y quiero terminar este mensaje con una reflexión para ti en tu vida como cristiano, como servidor de Dios. Realmente, ¿qué es lo que va a acontecer durante y después de esta situación? ¿Cómo vamos a salir de esta situación como cristianos? ¿Cómo vas a salir tú, mi hermano, mi hermana, como cristiano después de que pase, según los tiempos de Dios, de esta situación? ¿Qué va a producir en ti este momento de aflicción que Dios permite? Esa es la pregunta que yo me planteé cuando estaba preparando el mensaje. ¿Qué va a producir en mí esta situación de aflicción? ¿Qué va a producir en mi familia? ¿Qué va a producir en la congregación? Este momento de angustia, hermanos. Realmente Dios trajo a mí esta pregunta y me dice a mí, hablándome, ¿qué va a producir en ti, Israel? Este momento de angustia, este momento de aflicción, ¿y cómo vas a salir de esta situación? Tenemos dos opciones, hermanos. Podemos seguir igual, como entramos a la cuarentena, como entramos a esta situación. Puedo seguir igual yendo a la iglesia, estando en el servicio, cantando, viviendo mi vida cotidiana, sin realmente tener una pasión por Dios. Tal vez cantando, tal vez orando, ahí poquito, pero abrumado tal vez por mi trabajo, abrumado por mis cuestiones habituales, la renta, los servicios,
abrumado por mi situación laboral, mi presión en el trabajo, y relegando a Dios a un tiempo determinado, a lo que me sobre del tiempo de esta vida, ¿verdad? De esta situación que comúnmente hemos venido o viviendo habitualmente. O cómo voy a salir yo como cristiano de esta situación. Realmente voy a tener la confianza plena en Dios. Voy a salir con un amor genuino hacia mis hermanos, hacia las almas. Voy a tener una verdadera pasión por Dios. Esta situación me está enseñando algo realmente importante, que el mundo nos envuelve con nuestra cotidianidad, con nuestras cosas habituales, pero esta situación que ha venido a romper toda esa cotidianidad y ha venido a romper los hábitos que teníamos, nos pone en una perspectiva realmente diferente a la mayoría de nosotros. Y realmente tienes, te digo, esas dos opciones. Puedes salir con miedo, angustia, dolor, desesperanza, desaliento, desánimo de esta situación, o puedes salir con confianza plena, con amor genuino, con pasión por Dios, una fe auténtica, realmente que vivas una fe que pueda mover y realmente una fe como muestra Pablo en esta parte del capítulo 4 de 2 de Corintios. Realmente voy a salir con una compasión por las almas. Realmente voy a tener paz, no conforme al mundo la da, sino como conforme a Dios la da. Voy a tener también una visión de una palabra en acción. Todo lo que yo he aprendido en iglesia, todo lo que yo he escuchado de mensaje tras mensaje, realmente lo voy a poner en acción. Realmente voy a poner esas palabras que yo tengo, ese conocimiento que yo tengo, esas habilidades que yo tengo, las voy a poner en acción para la gloria y honra de Dios. Y realmente voy a salir con un anhelo por Dios todos los días. Y realmente voy a salir con una alabanza auténtica hacia Dios. Entonces, todo esto, mi hermano, mi hermana, es controlado por Dios. Es una situación que Dios ha permitido para hablarte a ti en este momento específico. Yo no me acuerdo una Semana Santa como esta, no ha habido ninguna otra. Pero Dios está hablando a ti y Dios me está hablando a mí. Nos está hablando a todos como congregación. ¿Cómo vamos a salir, hermanos, de esta situación? ¿Vamos a seguir igual? ¿O realmente va a haber un cambio en nosotros? ¿Realmente vamos a tener anhelo por Dios? Tal vez las primeras semanas estemos ahí en la iglesia todos, o más de los que regularmente vamos. Y tal vez conforme pasen las semanas y pase esta situación y todo se normalice, entre comillas, vamos a volver a los malos hábitos, vamos a volver a nuestra vida cotidiana, vamos a volver a, pues sí, voy a la iglesia, me siento, escucho, canto, me salgo y no pasa nada. Realmente ahí va a haber una pasión verdadera por Dios, va a haber un amor por esas almas que están allá afuera. Y realmente este mensaje es para mí. Dios está hablando a través de su palabra para mí. Y yo tomo esas palabras de Pablo que nos dicen al versículo 18, el versículo del capítulo 4, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, realmente este mensaje, cuando yo lo estaba leyendo, cada palabra yo la hacía mía. Y leyendo este último versículo 18, realmente me puse a reflexionar y a pensar en las cosas temporales, que realmente los hábitos, los trabajos, realmente son cosas que, dice aquí, lo que no se ve son las cosas que son temporales, pero las que no vemos son las eternas. Y todo esto, hermanos, es para bien de nosotros. Todo lo que está pasando, yo sé que hay muertes y va a haber más muertes y Dios está en control de todo eso. Y aunque veas que la situación se empieza a oscurecer, aunque veas que tu situación laboral, tu situación económica, tu situación en la casa empieza a oscurecerse,
quiero dejarte con esta reflexión de Pablo. Dice, pues las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son las eternas, el propósito eterno que tiene Dios con nosotros, la comunión que Dios tiene con nosotros, el amor que expresamos a los demás, la humildad que puede haber en nuestros corazones y la pasión que podemos mostrar en las cosas de Dios que no se ven. Eso es lo que realmente importa, eso es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Te dejo con esta reflexión y con esta pregunta que Dios me dio. ¿Qué va a producir en ti este momento de aflicción que Dios ha permitido? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por todas las cosas que has hecho con nosotros, Señor. Este es un momento atípico, Señor, es un momento diferente en nuestras vidas. Es un domingo de resurrección completamente diferente y distinto a los demás. Te pedimos, Señor, y te rogamos que tú muevas los corazones de las personas dentro de la congregación y realmente estoy gozoso en medio de la aflicción, Señor. Realmente estamos gozosos, estamos fervientes en espíritu en medio de esta pandemia, Señor. ¿Cómo vamos a salir como congregación? ¿Cómo voy a salir yo como individuo, Señor, como cristiano, a través de este tiempo de angustia? ¿Realmente voy a aprender algo, Señor? ¿Realmente voy a poner mi fe en ti? ¿Voy a tener esa pasión que tú quieres que yo tenga por las cosas eternas? ¿O me voy otra vez a ver lo temporal? ¿Voy otra vez a volver a ver las cosas que se ven y que son temporales? ¿O realmente voy a poner mi visión, mi pasión, mi humildad, mi fe en las cosas que no se ven? Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por todas las cosas que estás permitiendo y que tú tienes control de ellas. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, fue un placer, fue una bendición compartir con ustedes y pues les recomendamos seguir atentos a las transmisiones. Próximo miércoles habrá una transmisión y pues nos despedimos. Esperemos que sea de bendición y haya sido bendición esta palabra para ustedes. Amén.